Internacional. Vamos a hablar con él en un breves instantes porque el día de hoy los candidatos a la alcaldía de Lima firmaron los principios de Lima donde se comprometen a la transparencia. Veamos qué dijeron algunos de ellos. Combatir cualquier síntoma o indicio de corrupción que se quiera perpetrar en nuestra institución, que no pase por nuestras narices. Y al mismo tiempo nos convoca la solicitud de acceso a la información y la transparencia a decirle la verdad al ciudadano, a no mentir. El ser transparentes se tiene que plasmar en las páginas web, se tiene que plasmar en los mismos locales de campaña, cómo vienen financiando cada uno su campaña. Es así como yo siempre lo he dicho, se predica con el ejemplo. Tener alguna indicación, porque veía ahí que son todas exigencias para el que tiene que dar la información y no hay un término medio para quien pide la información. La tecnología nos ayuda muchísimo. Las bases de datos que aquí se proponen, y respeto mucho y he escuchado con mucho interés las propuestas que se han realizado en la mesa por parte de mis colegas candidatos, son de gran ayuda para permitir el acceso a la información pública, que es un derecho. Me alegra saber que todos los candidatos, como nos dijeron hace unos instantes, que salieron como alcaldes desde que se formuló estos principios de Lima, lo suscribieron. Yo estoy muy contento por eso. Sin embargo, la pregunta sería si es que fueron fieles o no fueron fieles a esos principios que suscribieron. Me permito en este momento hacer algunas sugerencias como lección aprendida ya en este proceso electoral. Solo algunos de los aquí presentes candidatos al municipio de Lima llenamos completamente la hoja de vida. Y eso en razón de un problema en la ley electoral, que estableció una diferencia en la hoja de vida, una parte obligatoria y una parte opcional. Eso no debe ocurrir. Pero ¿por qué tanta desconfianza en nuestras instituciones o en la política? La respuesta sin duda es porque en esta se encuentra anidada en el mal comportamiento de personas que pueden ostentar diferentes cargos, pero que al fin y al cabo son ellas las que conforman las instituciones y marcan su prestigio o su desprestigio. Pero hablando de transparencia, se tiene que ser claro también, con esta firma, decirle no a la corrupción, al lavado de activos y al manejo indebido de la Caja Metropolitana y a casos como Comunicore. Aquí hay que hablar claro. Si queremos suscribir un documento y un compromiso, tenemos que decirle directo a Lima: queremos transparencia real y eficiente. Espero que este acto se refleje en todos los que estamos acá presentes. Transparencia en toda una gestión. Y especialmente aquellos que asuman en las próximas elecciones la responsabilidad de dirigir los destinos de las alcaldías distritales y provinciales. En realidad este es un acto en lo que estamos reconciliando es la ética con la política. De eso se trata finalmente este acto tan importante. Y la transparencia y los principios que estamos firmando el día de hoy es un camino para lograrlo. Yo felicito esta iniciativa, porque cuando hay transparencia hay más recursos pues que se destinan a obras. Cuando no hay transparencia no hay obras. Así de simple la cosa. Bueno, estamos aquí en el set de vuelta con Percy Medina de DEA Internacional, uno de los organismos que promovió, digamos, la firma de los principios de Lima. Percy, buenas noches. Muy buenas. Gracias por venir. ¿De quién fue la iniciativa, esta feliz iniciativa para que los candidatos reconozcan que es importante ser transparentes? Esto felizmente se está volviendo una tradición en el país. El Consejo de la Prensa lo empezó hace muchos años. Enrique Sileri fue uno de los impulsores. Y todos los candidatos a la alcaldía de Lima que han ganado en los últimos años firmaron antes estos principios, y lo mismo ocurre con los candidatos a la presidencia de la República. Entonces es una señal de buen augurio firmar. Hoy día han firmado los 13 candidatos a la alcaldía de Lima, y esperamos que en el futuro esto sea algo que no hay que negociar con ellos, sino que sea ya una tradición y que sea un compromiso para que durante su gestión transparenten absolutamente la información que tienen. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Porque finalmente
una declaración es esa, es decir, lo que importa son los actos que vienen después de esa declaración, exactamente, ¿no? Bueno, una declaración siempre es como un hecho simbólico, ¿no? Que nos recuerda a todos que ahí hay un compromiso. Luego, en la práctica, hay que ver cómo se asume. Pero yo tengo la impresión que cada vez hay más transparencia en relación con la información pública, entre otras cosas porque la gente la pide, la gente le exige y los periodistas la exigen, ¿no? Samuel Abad recordó en el acto de hoy que hace 10, 15 años, más bien la transparencia era la excepción y la regla era la oscuridad en la información pública. Sí. Pero hoy día todo se sabe, entonces ya digamos, dentro de unos años, yo espero que lo natural sea que la información que es del Estado y por lo tanto de los ciudadanos esté a disposición de los ciudadanos. ¿Todo se sabe? ¿Qué tan transparentes te parecen estas elecciones municipales y regionales? Bueno, un elemento de mucha oscuridad todavía es el financiamiento de las campañas, por ejemplo, que también se recordó hoy día, ¿no? Todavía ahí hay mucha opacidad. Y ahí se necesita instalar luces potentísimas, porque como dice un experto en estos temas, el mejor desinfectante es la luz del sol, ¿no? Hay que iluminar fuertemente para evitar que haya financiamientos oscuros, porque el principal problema con el financiamiento es que puede venir de fuentes vinculadas con el crimen, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, el lavado de activos. ¿Ha pasado eso en los últimos años en nuestro país? Narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, tráfico crimen de personas, organizado. Crimen organizado en general, ¿no? Bueno, ahora, yo te planteaba esto, la distancia que hay entre los hechos y las palabras, porque, por ejemplo, de las 13 personas que estuvieron hoy día, de los 13 candidatos que firmaron los principios de Lima, 5 no han cumplido con el requisito de informar al Jurado Nacional de Elecciones sobre sus ingresos y su patrimonio para participar en estas elecciones. Son, los dije al comienzo, los repetiré: Fernanda Altuve, Moisés Mieses, Edmundo del Águila, Salvador Eresi y Alex Helicóptero González. ¿No te deja esto un pequeño sinsabor? Bueno, hay que decir que la hoja de vida tiene dos partes, una parte obligatoria y una parte opcional. Lo que no han llenado es la parte opcional, pero yo creo que eso que ahora es opcional tiene que ser obligatorio. No hay ninguna razón para que no sea obligatorio. Y yo creo que harían bien los candidatos, todavía pueden hacerlo porque eso se puede subsanar, ¿no? En llenar esa parte, tal vez con el apuro al momento de inscribirse no lo hicieron, pero yo creo que es importante para los ciudadanos también saber con qué patrimonio llegan los candidatos. ¿Cuántas casas, cuántos autos, cuántos ahorros, verdad? Sí, porque esa idea de que se van a ver expuestos a los secuestradores y qué sé yo, es absurda, porque una vez que son elegidos los funcionarios, igual tienen que hacer esa declaración. Entonces, si la van a hacer cuando son elegidos, pues que la hagan cuando son candidatos también. Ahora, leí un tuit de uno de los periodistas que estuvo presente en el evento para insistir en esta contradicción entre las palabras y los hechos. Y el tuit decía, no sé si tú me lo puedes confirmar o negar, que Luis Castañeda había solicitado una puerta aparte para no toparse con la prensa. Bueno, no había forma de que hubiera puertas aparte, todos los candidatos entraban por la misma puerta, salieron por la misma puerta, y la salida de Castañeda fue complicada porque tuvo muchos fotógrafos y muchos periodistas asediándolo, pero como todos los candidatos, pues se enfrentó a las preguntas de todo el mundo, ¿no? Ahora, quiero ir al contenido de la declaración. Me sorprende, por ejemplo, el punto 6, que se refiere a la protección de las fuentes periodísticas. Bueno, los principios de Lima han sido trabajados en consulta con expertos, con periodistas, con también la experiencia en otros países, y buscan ser una manera muy realista de enfrentar el tema de la información. Es decir, el criterio es máxima transparencia, pero al mismo tiempo existen algunos aspectos que tienen que mantenerse en reserva, ya sea por la privacidad de una persona, porque tiene que ver con la intimidad personal, o ya sea porque se trata de asuntos de seguridad nacional, por supuesto, y también desde la perspectiva de los periodistas tienen que ser muy transparentes en cómo obtienen su información, pero hay determinados elementos de la ética periodística, como por ejemplo que no se revelen las fuentes, ¿no? Ahora, pareciera que algunos candidatos no terminan de comprender lo que firman. Te lo digo, digamos, es una opinión absolutamente personal por lo que dice, hemos visto lo que dice Alberto Sánchez Aizcorbe, que había que pedir también transparencia para los que piden la información. No entiendo muy bien esa declaración. No sé a qué se refiere, pero yo creo que está planteando una suerte de fiscalización también para los periodistas, ¿o qué? No sé si lo ha planteado así. En todo caso, en el caso de la prensa, lo que hay que pedir sí es autorregulación, ¿no? Yo creo que la mejor manera de evitar la intromisión del Estado o de quien fuera en la prensa y en sus actividades es una autorregulación fuerte, ¿no es cierto? Que los derechos de los ciudadanos y en general
las condiciones, por ejemplo, para una campaña equitativa estén establecidas en mecanismos de autorregulación, ¿no? De tal manera que no es necesario ni que la ley ni el Estado intervenga. Dos preguntas finales. La primera, ¿qué te parece el trabajo que está realizando la prensa en estas elecciones? Yo creo que hay muchos aspectos positivos. Tenemos una prensa valiente que investiga, que denuncia, que hace cosas. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Me parece que la discusión programática todavía es muy débil, ¿no? Y terminamos más llevados por los escándalos, por las cosas que por los temas de fondo. Y por otro lado, tal vez hay que hacer un esfuerzo mayor por diferenciar opinión de información. Ha habido, no me refiero a esta elección en concreto, sino en elecciones anteriores, digamos, a veces las portadas de los periódicos parecían editoriales, ¿no es cierto? No tenían noticias, sino tenían una gran opinión. Yo creo que eso es algo que hay que ir trabajando con el tiempo, ¿no? También pero el tiempo nos está llevando más bien a eso. Esta elección, felizmente, está un poquito menos apasionada que la por ejemplo, la elección anterior. Cuando, la presidencial, ¿quieres decir? Estoy pensando en la presidencial y estoy pensando también en la última elección municipal, ¿no? Cuando teníamos como punteras a Lourdes Flores y a Susana Villarán. Ahí creo que todos los medios tomaron una opción y se convirtieron en voceros de posiciones, o muchos de ellos. Yo creo que dar un pasito hacia la serenidad siempre ayuda a cumplir mejor con los propios lectores y con los oyentes. Esto parte de una falsa premisa, ¿no? Los medios de comunicación que han tomado posiciones abiertamente dicen que en Estados Unidos eso también ocurre. Y eso es falso, porque en los Estados Unidos lo que hacen los diarios, por ejemplo, es declarar sus simpatías con un candidato, pero restringir esas simpatías a la página editorial. Así es. La información no se ve contaminada por esa simpatía. Ese es el principal elemento, digamos, a considerar en la cobertura, ¿no? Diferenciar opinión de información, de tal manera que el lector, el oyente, en fin, sepa perfectamente cuál es la opinión editorial del medio. Tiene absoluto derecho a plantearla. Pero al mismo tiempo tener información fidedigna de lo que está ocurriendo, porque si no es una estafa, pues para mí como lector. Yo no estoy comprando solamente un editorial, estoy comprando un medio informativo y quiero que me digan qué hacen los candidatos, qué dicen los candidatos, etcétera, y que haya opinión, que haya columnistas, etcétera. Eso está muy bien, pero no que sustituyan la información. Finalmente, Percy, finalmente fue muy llamativo que el candidato sea hablar en quechua. Sí, a mí me sorprendió, yo no sabía que Jaime Sea, a quien conozco hace mucho tiempo además, hablar en quechua, y mencionó que sus ancestros, y creo que él mismo, vienen de Cusco, y que esto era un homenaje a los provincianos que viven en Lima, me pareció. Curiosamente, entiendo que el quechua se origina en Lima. Bueno, claro, toda esta zona, en realidad, en la época prehispánica, estuvo poblada por pueblos, ¿no?, que tenían estrecha vinculación con el Cusco, ¿no? Pachacamac, que era un centro religioso importante. O sea que esto es una especie de homenaje a los primeros pobladores de Lima. Seguro que sí, Percy. Muchísimas gracias por tu participación ahora en Puntos de Vista Elecciones 2014. Ha sido un gusto. Siempre un gusto. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche. También ha sido un gusto poder compartir información, poder compartir